Dios les bendiga, amada iglesia. Mi nombre es Evelyn Franco. Soy miembro de esta bella congregación desde el 2008. Quiero leer una palabra del Señor en Juan 11:4. Oyendo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermanos amados, reciban un saludo mío para todos. Lamentablemente, ¿verdad? No puedo irlos a abrazar a todos. Pensé que ya no iba a volver a verlos, pero le doy la gloria, la honra al Señor, porque Él me tiene nuevamente aquí de pie, adorando y glorificando su santo nombre. Hermanos, quiero contarles que pasé 70 días en el hospital, 40 noches y 40 días muy grave. Recuerdo, hermanos, que nosotros teníamos un viaje a España y ya estaban los rumores de que en ese tiempo era un virus, no se había vuelto en pandemia. Y ya teníamos el viaje, hubieron tantos obstáculos para que yo no fuera, pero al final decidí ir. Y íbamos solo mi esposo, mi hijo, íbamos los tres, iban como 7 de Guatemala que nos íbamos a encontrar en Madrid. Y mis otros hijos no pudieron viajar, la novia de mi hijo tampoco, porque estaban estudiando. Y a pesar de que Dios me había puesto tantos obstáculos, yo dije: no, yo voy a viajar porque va mi hijo, y que si le pasa algo a mi hijo, yo no me lo voy a perdonar. Hermanos, yo nunca pensé que ese viaje me iba a traer tanto sufrimiento, tanto dolor. Recuerdo que nos fuimos a España, estuvimos en Madrid, no pasó nada. En ese tiempo nosotros nos fuimos como el 28 de febrero y regresábamos el 7 de marzo. El 5 de marzo era mi cumpleaños y yo le dije a mi esposo que quería ir a Roma a pasar mi cumpleaños. Me cumplieron ese deseo. Nos fuimos a Roma. Cuando estábamos en Roma, nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado porque ahí le abrían a uno sus mochilas y le sacaban su dinero, lo dejaban a uno. Pero yo dije: no, eso no nos va a pasar a nosotros. Cuando veníamos en el tren, estaban 2 muchachas, 2 jovencitas, una estaba embarazada, y nos subimos al tren y ellas se subieron detrás de nosotros. Y entonces mi hijo iba atrás de mí y me dice: mami, mira si no abrieron tu mochila. Y le dice una de ellas: ¿tú me estás diciendo ladrona a mí? Y le dice mi hijo: sí, porque le estás abriendo la mochila a mi mami. Yo la pena que tenía es que ahí cargaba mis papeles y los papeles de mi esposo. Dije yo: si me sacaron mis papeles, ¿cómo regreso yo a Estados Unidos? Y entonces las mujeres le escupieron la cara a mi hijo. Y nosotros andábamos con mucha pena porque ya andaba esa enfermedad. Yo no puedo decirles, hermanos, que ahí agarró la enfermedad. No le puedo decir dónde. Regresamos el 7 de marzo, regresamos y ya mi hijo, para el 8, mi hijo empezó con tos y fiebre. Y vino la novia de mi hijo, me dijo: mire, Franklin está malo, yo creo que tiene el virus. Y yo le dije: ¿cómo? Nosotros no tenemos el virus, yo vengo bien, no tenemos nada. Y pasaron así los días. Luego nosotros salimos solitos con mi hijo, porque mi hijo le iba a proponer matrimonio a su novia. Nos fuimos solos a traer el anillo, que ya habíamos hecho muchos trámites para ese anillo. Y mi hijo iba con una gran tos y una gran fiebre. Y yo le dije: hijo, tú no vas a manejar, yo voy a manejar por ti, porque tú estás enfermo. Y me le quedé viendo a mi hijo
y le dije a Dios dentro de mí. Mi hijo no me escuchó porque yo dentro de mí le decía a Dios: ¿por qué, Señor, mi hijo no? Él no tiene la culpa de nada. Mi hijo es inocente. Mi hijo solo iba por guía de nosotros. Mejor yo, Señor. Y recuerdo que ese día llegamos al mall. Y ya cuando salimos, le dije a mi hijo: hijo, yo no puedo manejar. Tengo muchos escalofríos, tengo mucho frío y tengo ganas de vomitar. Ese día nos regresamos y nos fuimos a casa. Y me dice: mami, esconde el anillo para que mi novia no lo vea. Yo lo escondí. En fin, hermanos, que seguía mal. Él seguía muy mal, pero a mí me dio eso. Pero yo me levantaba, yo hacía oficio, hacía lo que me tocaba hacer. Ellos tirados en la cama. El que más estaba sufriendo era mi hijo. Recuerdo una noche, nosotros fuimos al hospital ya cuando a mí me empezaron esos síntomas. Por mi condición, por mi salud, me dijo mi nuera: no, suegra, me dijo, vámonos al hospital. Yo la veo muy mal. Nos fuimos al hospital, nos hicieron el examen. A mí me pusieron suero y ya nos dieron de alta. Nos dijeron: esperen 2 días que le lleguen los resultados. Esperamos esos 2 días en casa y yo me iba poniendo mal cada día. Entonces vino mi nuera y llamó al hospital y le dijo a la doctora: yo veo a mi suegra muy enferma. Y le dice la doctora: dile que te eche el aliento, y si el aliento le huele a dulce, tráela inmediatamente. Y así fue, me llevaron inmediatamente, hermanos. Yo llegué al hospital en marzo, no recuerdo la fecha que llegué al hospital porque hay muchas cosas que se me han borrado de la memoria. El 12 de marzo, dice mi esposo. Yo nunca pensé, hermanos, que ese 12 de marzo yo no iba a salir del hospital. Recuerdo que me hacía falta la respiración y le dije yo a la novia de mi hijo, le dije: Gaby, yo ya no aguanto, me van a entubar, porque me dijeron que me iban a entubar. Y ella me dice: no permita, suegra, que la entuben, por favor, porque eso es muy fuerte. Yo le dije: no me importa, pero yo ya no aguanto, yo ya no puedo respirar, mis pulmones ya no pueden más. Y me recuerdo que llevaron a mi hijo también, porque yo iba con la pena de que él se quedaba enfermo también. Y le dije yo a Gaby: por favor, traiga a mi hijo al hospital. Y me decía ella: él no quiere ir, tráigalo a la fuerza, no importa que él no quiera ir. Y así lo llevaron. Él estuvo 2 días hospitalizado. Cuando lo llevaron me dijeron las doctoras: mira, tenemos aquí a tu hijo, te vamos a bajar al cuarto a la par de él, hay una ventana donde tú lo vas a ver. Y así pasaron los 2 días, solo nos mirábamos por una ventana. El último día que él estuvo, me dice la doctora: ¿quieres que tu hijo se despida de ti? Yo le digo: sí, quiero que se despida de mí. Nos despedimos, hermanos, y desde ese día yo no supe más de mí. Desde ese día empezó mi familia a sufrir, porque todos sufrimos. A veces, hermanos, Dios nos habla, Dios nos pone cosas para que nosotros, ¿verdad?, no nos pase nada. Él nos quiere ayudar, pero a veces nosotros no nos dejamos ayudar. Recuerdo que el día que íbamos para Roma, nosotros ya habíamos comprado los boletos para Roma. El Señor no quería que nosotros fuéramos a Roma. Cuando íbamos, que estábamos esperando el taxi que nos llevara al aeropuerto, mi esposo, iba la maestra de mi esposo, llevaba a sus 2 hijos. Recuerdo que estábamos esperando el taxi y el hijo de ella no bajaba. Y de ahí dijo ella: voy a ir a ver qué pasa con mi hijo, ¿por qué no baja si quedamos a la hora que íbamos a estar acá? Y sabe, hermanos, que el hijo de ella se estaba bañando en la bañera, se cayó,
se rompió un brazo y dijo ella: yo ya no voy, váyanse ustedes, yo me quedo con mi hijo, lo voy a llevar al hospital porque mi hijo está muy malo. Esa era una señal que Dios nos estaba dando. Pero en fin, no hicimos caso y no fuimos. Al llegar al aeropuerto, nosotros ya teníamos comprado los boletos. Nos dijeron: no, sus boletos no valen, esos boletos no los tenemos aquí en el sistema. Peleamos un rato con ellos ahí y a la final terminamos pagando otra vez los boletos. Por eso, hermanos, Dios nos quiere cubrir y nosotros no hacemos caso. Igual nos fuimos, hermanos, y después de ahí, de que estuve todos esos días en el hospital, mi familia sufrió mucho. Yo no recuerdo nada de eso. Ellos pueden, mi esposo puede dar fe de eso. ¿Cuántos creen en un Dios grande y generoso? Pues a ese Dios grande y generoso le debemos la vida de mi esposa, la vida nuestra y la vida de todos los que estamos aquí presentes. Nosotros somos una familia y una familia es un equipo. Cuando sucede esto de la pandemia, yo ya no hallaba qué hacer. No dormíamos, la vida se nos descontroló a toda la familia. Y una mañana, como a las 2, 3 de la mañana, yo todavía estaba leyendo ahí lo que yo había escrito. Y ahí decía: cuando la adversidad se haga presente en tu vida, no es porque Dios sea malo, porque Dios quiera pasarte por ese proceso, sino es porque para que veas la gracia y el favor de Dios a tu favor y la gloria de Dios manifestada. Para eso es que pasas esos procesos. Y ahí me llené yo de valor. Me llené yo de valor y dije: pues había escrito esto y a cuánta gente no pude haber bendecido si yo hubiera publicado este libro. ¿Cuántos no hubieran recibido una palabra de aliento en los momentos difíciles? Porque yo estaba pasando ahí. Lo que ella les describió solo llega hasta el momento que la entubaron, porque después comienza un proceso donde ella estaba dormida y nosotros estábamos despiertos, y todas las preguntas nos las hacían a nosotros. Hasta que llegó un momento, 23 de marzo, nos llama la doctora, o sea, la encargada del caso de mi esposa, y nos dice: señor Franco, le tengo una noticia mala, una noticia fuerte. Todas las máquinas que nosotros tenemos aquí, el ventilador artificial y otro aparato que le tenemos conectados a su esposa, ya no son suficientes. Sus pulmones prácticamente colapsaron. El virus ha causado un daño tremendo en sus pulmones y pues ya no podemos hacer nada por ella. Pero hay un lugar en la comunidad científica, allá en el hospital de la Universidad de Maryland, que tienen otros aparatos más avanzados, que se llama ECMO, y nos explicaron la situación. Pero tenemos que trasladarla de emergencia, porque aquí ya no estamos hablando de horas, aquí estamos hablando de minutos que le quedan a ella de vida. Mi esposa estaba dormida y me explicaron todo que yo ya no podía entender, por la misma congoja, por la misma preocupación. Y yo no podía entender todos los procedimientos científicos que eso conllevaba y los riesgos y todo. El punto es que nosotros aceptamos. Al aceptar, nos dijeron: podemos trasladarla en helicóptero para hacer más fácil, para hacer más rápido el traslado, o la podemos tratar en una ambulancia. En helicóptero no tenemos los medios, por si se le detiene el corazón, para revivirla, no tenemos los medios para hacerlo, pero en la ambulancia sí. Entre mi nuera y yo decidimos que lo hicieran en ambulancia, y así fue. Lo que sucedió después, en términos de 20 minutos recibimos una llamada del hospital de la Universidad de Maryland. Un cardiólogo, un cirujano cardiovascular, un neurólogo, un neumólogo, que es el pulmonary doctor, y el stem cells specialist, el especialista en células madres. Todos esos tratamientos que le iban a hacer a ella, todos los profesionales estaban ahí presentes, y tuvieron una conversación telefónica con nosotros, y me dijeron: Mr. Franco, como usted no puede venir aquí para firmar una autorización para que nosotros hagamos todos esos procedimientos, vamos a tomar su palabra. Así, esta conversa la vamos a grabar
por si llegase a presentarse alguna complicación más adelante. Y nosotros accedimos a todo lo que ellos pidieron y le dije, en el nombre de Dios, todo va a estar bien. En ese tiempo estaban trasladándola a ella a la comunidad científica. Mire lo que sucedió. El que más fuerte habló fue el cirujano cardiovascular. Me dijo, mire, como cualquier otra cirugía, las cirugías del corazón tienen su riesgo. Estas, un riesgo mayor porque son del corazón, y de ahí viene la vida. Mire que también los doctores lo saben. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guárdame tu corazón, porque de ahí mana la vida. Y los doctores lo saben. Y me dijo, mire, el porcentaje de sobrevivencia está 50% de posibilidades de que sobreviva y 50% de posibilidades de que no sobreviva. Pero si no le hacemos nada, en realidad no tiene ninguna posibilidad. Entonces le dije, en el nombre de Dios tomo el 50% de posibilidades de vida. Y al doctor le sorprendió que yo dijera, in the name of Jesus, I take the 50% chances that you are giving to her. Y ese doctor me dijo que a él le gustaba la fe con la que yo le había hecho esa afirmación. A las 2 horas nos llamaron. Imaginen el tiempo que se tomó entre el traslado, la conversa, el quirófano donde iban a operar ya estaba listo. A las 2 horas nos llamaron que la operación había sido un éxito. Y de ahí comienza otro proceso de espera, otro proceso más fuerte. Le pusieron un aparato que le sacaban la sangre de la ingle, de la vena femoral. La metían a un aparato, un pulmón artificial, donde ese pulmón le sacaba el monóxido de carbono a la sangre, le ponía oxígeno y se la ponía de nuevo al corazón a través de una cánula por la arteria aorta, y unos términos técnicos más fuertes que usan en la comunidad científica, que a mí hasta los nombres se me olvidaron, pero todo trabajó a favor de mi esposa. Mientras todo esto pasaba, mi nuera y yo seguíamos esperando. Del 23 de marzo a las 6 de la tarde para el de mayo a las 6 de la tarde hay 40 días y 40 noches, y eso tomó para que Dios metiera su mano e hiciera un milagro en la vida de mi esposa, un milagro que nos bendice a todos, porque somos una familia. Y cuando un miembro de la familia está sufriendo, toda la familia sufre. Y eso es lo que somos aquí en Sinaí. Somos una familia donde todos compartimos la esperanza, todos compartimos la fe de algún día estar en la presencia de Dios, alabándole y adorándole allá mismo. Con esa fe y esa esperanza me voy a quedar, y les envío un abrazo y un agradecimiento infinito por todas sus oraciones, porque sé que todos estuvieron conmigo. Recibía mensajes de todos los líderes, incluyendo al hermano Martín y su familia, al hermano Pastor, al hermano Henry Jiménez, hermana, todos. No los voy a nombrar a todos porque son una lista inmensa, pero sé que todos estuvieron conmigo y con mi familia en esos momentos difíciles. Mi nuera puede explicarles con más detalles qué sucedió ahí y qué estaba sucediendo en el hospital, en la comunidad científica, cómo Dios usó esos ángeles para salvar a mi esposa. Que Dios me los bendiga. Así como había dejado de decir ella, lo último que ella se acuerda fue que ella se durmió y se despidió de Franklin. De ahí la intubaron a ella, y a los 5 días ella no había ni mejorado ni empeorado, estaba como estable, y todos los días nos decían, ella está estable. Yo le llamaba 3, 4 veces al día y me decían, ella está estable, y hubo un momento que desde la desesperación nosotros nos enojamos y les dijimos, ¿por qué solo nos dicen eso, que está estable? Y ellos nos dicen, ¿por qué están preguntándonos eso? Ustedes tienen que estar agradecidos que ella está estable y no está muerta. Así nos decían a nosotros. Fueron, momentos muy fuertes para nosotros. A los 5 días nos llamaron que, yo no sé si ustedes vieron las noticias, había una medicina que estaban haciendo experimental,
y decían que ella tenía prácticamente el 50% de recibir esa pastilla o el 100% de recibir las células madres. Entonces el doctor nos dijo que para él, en su opinión, era más probable que ella iba a sobrevivir con las células madres, pero al igual no era algo que era seguro, ellos no sabían si eso iba a pasar. Entonces nosotros accedimos, que estaba bien. Un doctor especialmente que implanta células vino 3 veces aquí a Maryland a ponerle esa dosis a ella, y de ahí, como dice mi suegro, fue un proceso de esperar y pasamos 2 semanas y no pasaba nada, y poco a poco ella iba mejorando. Nos decían que, un pulmón, un lado del pulmón estaba mejorando, pero el otro estaba dormido. Entonces nosotros estábamos así incrédulos, pero siempre con una gran fe, esperando lo mejor. Yo ahora le cuento a que yo soñaba todas las noches con ella, y yo soñaba que ángeles la tenían a ella abrazada y ella estaba con alguien ahí. Y siempre que yo hablaba con ella, porque las trabajadoras sociales nos dejaban hablar con ella por videollamada, y yo hablaba con ella y le decía cosas a ella, y a veces me contestaba y a veces no, y yo le decía a Franklin, ella está enojada conmigo porque ella piensa que yo la estoy dejando estar ahí, pero no era así. Entonces, pero yo, era una conexión que ellos hicimos, que yo podía entender lo que ella me quería decir sin que ella hablara. Entonces, pero al final, fue un día domingo que ella me llamó por teléfono y yo sin saber que ella iba a despertar. Los doctores nos habían dicho, puede ser que un mes más ella va a estar aquí, no sabemos. Y de repente, el 2 de mayo, ella me llama por teléfono a las 7 de la mañana, y yo pensé que estaba soñando. Y yo no sé ni cómo le entendía lo que me estaba diciendo, pero ella me estaba hablando y yo entendía todo lo que ella me quería decir esa mañana. Pero de ahí a las 2 semanas, gracias a Dios, fue a un lugar de rehabilitación, y solo le doy gracias a Dios que ella puede estar aquí parada con nosotros, porque yo todo el tiempo pensé, yo nunca dudé que ella no iba a salir de esto. Yo le decía a los doctores, me decían, tu mamá es una luchadora. Sí, es luchadora, le decía, porque ella me dijo que ella iba a regresar cuando yo la dejé al hospital ese día. Entonces yo nunca perdí la fe, y yo sé que aunque yo no estaba ahí con ella, yo sé que ella sentía que yo estaba ahí con ella de una manera u otra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ti sea la honra, mi Rey. Solo Él pudo poner su mano poderosa, hermanos, sobre mi vida. Pero, hermanos, me quedó un miedo tan grande. Yo no podía dormir. Como yo podía dormir era la mamá de mi nuera. Fue tan linda conmigo en mi proceso en el hospital, hermanos. Ella me leía la Biblia, a veces hasta las 3 de la mañana, ella leyéndome la Biblia, hablándome de Dios. Eso era lo único que me tranquilizaba. Me tranquilizaba escuchar. Yo me dormía escuchando música cristiana. A mí me decían, ¿quieres ver tele? Yo no quería ver tele, yo no quería ver nada. Yo decía, estoy perdiendo mi tiempo. Yo necesito estar agradecida con el Señor. Y así, hermanos, en cada proceso que yo pasaba, los doctores se quedaban asustados y me decían, ¿pero qué tiene esta mujer? ¿Por qué se levanta? Porque cada vez que me hacían los exámenes, mi hermana, me recuerdo que me dijo, acuérdate de esta palabra, el Señor me la dio para ti, Josué 1:9. Y cuando me iban a hacer el examen, hermanos, de los pulmones, me lo hicieron con leche. Yo no soporto la leche, yo vomito la leche si me dan leche. Y era una prueba tan grande, dije, Dios mío, yo voy a vomitar esta leche, yo no voy a pasar ese examen. Yo lo quiero pasar porque yo quiero regresarme a mi casa. Y decía yo, Josué 1:9, Josué 1:9, y me agarraba de esa palabra, hermanos, y la leche me pasaba y todo. Que muy bien, tus pulmones están muy bien, hermanos, para no hacerles largo, porque sé que
que estamos afuera y hay mucho calor. Ya el último examen que me hicieron, hermanos, para pasarme a rehabilitación, porque no podía caminar, hermanos. No podía caminar, no me podía detener, me daban la comida por sondas, mis necesidades las hacía por sondas. Era una tristeza grande, hermanos, porque yo jamás había estado tan grave y encontrarme así, hermanos. Solo la misericordia de Dios pudo sacarme de ese lugar, hermanos. Y ya cuando la última vez, hermanos, que ya estuve en ese otro hospital y me iban a trasladar ya para enseñarme a caminar, porque yo no podía caminar, llegaron a sacarme las radiografías y recuerdo que me dice el doctor que llegó a sacarme las radiografías, yo tenía mi Biblia, tenía un aceite y me dice el doctor, me dice, ¿de qué religión eres tú? Me dice, soy cristiana, le dije. Gloria a Dios, aleluya. Me dijo, yo también soy cristiano. Y me va sacando las radiografías y me dice, milagro, milagro. Me dice, Dios es grande, nunca te apartes de esta palabra del Señor. Tus pulmones, me dice, están mejor que los míos. Me dice, si tus pulmones no tienen nada, lo único que se te ve ahí es porque tenía aquí, hermanos, para respirar, la traqueostomía. Y entonces me dice, si solo se te ve el tubito que tienes allí, me dice, pero tus pulmones están perfectos. Se quitó la mascarilla, hermanos, y levantó sus manos al cielo. Y Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha puesto gracia en mí, porque la verdad me tocaron buenos doctores, buenas enfermeras. Y así fue mi proceso, hermanos, y gracias a Dios, cuando ellos decían que yo no iba a poder caminar, que yo no iba a recordar nada, me quisieron poner psicólogos y yo le dije, yo no necesito psicólogos. Y me dijeron, ¿y qué harías cuando tienes una pregunta y no sabes a dónde ir? Yo le digo, yo tengo el que está ahí arriba. Él es mi psicólogo, yo no necesito psicólogos de aquí de la tierra. Solo la mano poderosa de mi Rey me pudo sacar de ahí. Ahora yo le digo al Señor, aquí estoy para servirte. Cuando yo no podía caminar, hermanos, mis rodillas, yo le dije un día al Señor, Señor, si tú le das vida a estos huesos secos, yo te prometo, Señor, que yo te adoraré de rodillas, que yo adoraré tu nombre, Señor. Y hasta el día de hoy le he cumplido a mi Rey. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Les amo en el amor del Señor.